Estamos en línea con Enrique Seguach, economista, periodista, escritor, director ejecutivo de IERAL, lo fue en la Fundación Mediterránea, también lo fue vicepresidente del Banco de la Nación entre el año 2015 y 2017 y director del Banco Central entre el año 2017 y el año 2019. Y aunque intentemos pensar en otra cosa, la situación económica del país se cuela en cada una de las conversaciones que mantienen los argentinos. Así que para analizar en profundidad en la evolución de la economía lo vamos a recibir a Enrique Seguach con Plata Plata de las viudas e hijas de rock and roll. Plata, plata. Plata, plata. Plata, plata. Mosca, candil, metal, dinero, venir, plata, plata. Muy buenos días, Enrique. Jorge Fontevecchia te saluda. Conversábamos hace un ratito con Cachanos, que me gustaría primero empezar por ahí la disputa, yo diría, intelectual, económica, entre la vicepresidenta, ex vicepresidenta y el presidente, respecto, sí, como dice Cristina Kirchner, si se acaba el déficit fiscal, igual los problemas de la Argentina no están resueltos porque la deuda del bimonetarismo son un ancla compleja, o viceversa, si como dice el presidente, finalmente resolucionando el tema del déficit fiscal, se empiezan a solucionar todos los demás problemas. Me gustaría un balance tuyo sobre esta disputa, este duelo de ideas. Buen día, Jorge. Sí, con perdón de la palabra, si me pueden subir un poquito el retorno. ¿Cómo no? Vamos a ponerlo así. Terminar con el déficit fiscal es condición necesaria, inclusive porque el déficit fiscal fue la raíz de la bimonetariedad argentina, digamos, ¿no? Porque el déficit fiscal se terminó financiando con emisión monetaria, la emisión monetaria destruye el valor del peso y la gente, huyendo de la inflación, del impuesto inflacionario, se huyó hacia el dólar y el dólar es hoy el activo de reserva, el activo de ahorro de los argentinos. Así que, digamos, en la raíz de la bimonetariedad, cuando vos excavás en una excavación, arqueológica, aparece claramente el déficit fiscal y la forma de financiarlo. Por supuesto que hoy ya, estamos, ha tomado vuelo propio, digamos, el tema de la bimonetariedad, y va a pasar mucho tiempo, como le ha pasado a todos los países latinoamericanos o todos los países que fueron bimonetarios derivados de las crisis fiscales y de las hiperinflaciones, para que la moneda local vuelva a ser apreciada como una moneda de ahorro en un contexto de estabilidad. Vos mirás la experiencia peruana o la experiencia uruguaya o la experiencia chilena o cualquier experiencia de país emergente, o la israelí si querés, en otra dimensión, en donde los activos dolarizados fueron perdiendo peso en los activos totales de los ciudadanos y empezaron a crecer los activos, digamos, en moneda local, por supuesto, todavía con porcentajes que que tienen componentes de moneda de dólar, pero mucho menor del punto de partida. Argentina va a tener que pasar años de estabilidad, no quiero exagerar para no decir décadas, pero por menos años de estabilidad, para que la gente vuelva a tener al peso como una moneda de ahorro, mucho más que lo efímero de unos meses con la tasa de interés o con el tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Y respecto de reducir el déficit fiscal, incluso obtener superávit, ¿no soluciona los problemas de competitividad de la Argentina? Bueno, depende cómo lo haga. A ver, vamos a poner así, el gasto público o el sector público es parte del problema de competitividad de la Argentina. Lo que llamamos el costo argentino tiene metido adentro el costo impositivo, el costo de la logística, el costo de la baja calidad de los bienes públicos, el costo de la baja calidad de infraestructura. O sea, el sector público es un componente importante de la competitividad y es el gasto, si vos lo mirás agregadamente en términos económicos, es el gasto no comerciable por excelencia, digamos. Entonces, a medida que, si vos lográs bajar el gasto y bajar los impuestos, claramente estás mejorando la competitividad
de la Argentina y hay una relación directa, o sea, hay la competitividad es de la empresa para adentro y la competitividad de la empresa para afuera, y el sector público y el gasto público y todo el manejo fiscal tiene mucho que ver de la puerta para afuera, ¿verdad? Así que ahí también hay componente fiscal. Por supuesto no es el único, por supuesto hay temas vinculados con las regulaciones, hay temas vinculados con la inversión y los incentivos a la inversión del sector privado y los acuerdos comerciales para que haya más exportaciones, etcétera. Pero otra vez, el sector público tiene tal peso, no solamente el nacional, ¿no? El provincial, el municipal, en la competitividad de la Argentina, que también ahí, otra vez, como condición necesaria, aunque no suficiente, aparece su influencia en la competitividad, ¿no? Contanos, Enrique, ¿qué te pareció la frase de Arriazu respecto de que si devalúa se acaba el gobierno de Milei? Pasaron 2 semanas. ¿Qué te resuena hoy en día de aquello que dijo Arriazu, uno de los pocos economistas que el presidente todavía sigue elogiando? Bueno, yo, digamos, con todo el aprecio que le tengo a Ricardo, que además es un extraordinario economista, diría, con el mismo criterio, podría decir, si el presidente no hace las reformas de fondo que hay que hacer y mantiene esta política cambiaria, también vuela por los aires. O sea, uno puede mirar, entrarle al problema de un lado o del otro. Me parece que hay una exageración en términos de que una cosa es una devaluación, maxi devaluación, esas cosas raras que tiene, pues raras no, esas cosas extraordinarias que hace la Argentina cada tanto, y otra cosa es adaptar la política cambiaria a una situación que es compleja, porque tenemos todavía lo que llamamos un shock externo negativo. Los precios de los commodities que Argentina exporta han caído fuerte, y aunque ahora quizá no caigan más, quedan en un nivel bajo. Tenemos un incipiente atraso cambiario, porque el tipo de cambio se está usando como ancla antiinflacionaria y la inflación no va a converger o no converge todavía a la tasa de devaluación. O sea, el tipo de cambio es un tema, y que el Banco Central no tenga reservas es el segundo tema, porque sin reservas es difícil hacer frente a los compromisos internacionales o a los compromisos de deuda. Es cierto que puedes seguir endeudándote para hacer frente a esos compromisos, pero siempre deuda para pagar deuda. Entonces, es cierto que alterar la política cambiaria en el aire, digamos, sería un problema muy serio para la macro que defiende el presidente Milei, pero no es menos cierto que si no se hacen rápido las reformas que hay que hacer, el problema va a ser más grave todavía. Entonces, me parece que hay que enfocarlo en el equilibrio general y no poner tanto énfasis en la política cambiaria exclusivamente, ¿no? ¿Me equivoco, Enrique, o el día que el presidente vaya a defender el presupuesto 2025 va a ser el día más importante desde el punto de vista de comprender la política económica del actual gobierno? No solamente no te equivocás, sino que además me parece que es un hito en la historia de la política económica argentina, ¿no? Hasta ahora el presupuesto era un papel vacío lleno de números y lleno de carpetas que iban al Congreso a que alguien levante la mano y que pasara sin pena ni gloria, porque era un presupuesto falso. Con alta inflación los presupuestos en Argentina fueron falsos en los últimos años, te diría, y además con una cláusula muy particular, porque los gobiernos subestimaban los ingresos, subestimando la inflación, y entonces después la cláusula que tenía los presupuestos era, bueno, si tenemos más ingresos, el Poder Ejecutivo los asigna como se le da la gana. Lo estoy, parafraseando, ¿verdad? Y entonces los presupuestos no existían. De hecho, había una cláusula en el presupuesto 2023 que obligaba al Poder Ejecutivo a volver al Congreso cuando la tasa de inflación superara, no me acuerdo, pero creo que era 50% anual, una cosa por el estilo, y por supuesto nunca se cumplió. Y de hecho, nuevamente, hemos transcurrido todo el 2024 sin presupuesto, porque el presidente Milei no envió un presupuesto por el 2024, el gobierno de Fernández tampoco lo había enviado, o por ejemplo lo envió y no se trató, y por lo tanto se va a vivir todo el 2024 sin presupuesto. O sea, que haya un verdadero presupuesto en un contexto de una tasa de inflación mucho más baja que te permite calcular
que el presidente vaya y defienda sus prioridades y que el Congreso, otra vez para parafrasear al presidente, revele sus prioridades, o sea, donde los diputados y los senadores digan, yo prefiero gastar en A que en B, representando a la gente o representando a las provincias, para mí es un hito fundamental, ¿no? Enrique, aquí quiere sumarse con preguntas Elizabeth Pejer. Buenos días, Enrique. Recién conversábamos con Kachanowski el tema de la inflación y él advertía sobre cierta preocupación de un estancamiento en el nivel de desaceleración, sobre todo porque el número en torno al 4 no logra despejarse y viene con esa inercia desde el mes de mayo. ¿Qué observás vos y qué expectativa tenés para los próximos meses? Bueno, a ver, septiembre viene bastante bien en términos de tasa de inflación, por lo menos la primera semana. Claro. Yo te diría que es cierto, digamos, estamos en algún número entre 3 y 4, puede ser que esté más cerca del 3 en septiembre y más cerca del 4 en octubre, pero quebrar ese 3 para poner un número no es fácil porque primero hay una inercia derivada de ajustes de precios relativos que todavía están pendientes, sí. Entre ellos tarifas públicas, ¿no es cierto? Sí. Y precios privados, que además en la medida que la economía empieza a recuperarse, algunos sectores empiezan a tratar de, todavía no, pero empiezan a tratar de recuperar algún margen. Exacto. Y el otro problema que siempre tiene la Argentina, que es el problema habitual en los precios relativos, es que cada uno de nosotros cree que el precio relativo que le corresponde es el máximo que tuvo en la historia. Entonces, si todos queremos subir nuestro precio, un precio relativo, alguno tiene que bajar, ¿no es cierto? Entonces, es difícil quebrar esa inercia y sobre todo cuando además hay una percepción de que el tipo de cambio empieza a trazarse, o sea, sí. Vos usas como ancla el tipo de cambio y si vos si esa política cambiaria empieza a no ser creíble, deja de ser un ancla o pierde el efecto pleno del ancla. Entonces sí, va a ser difícil quebrar, digamos 3 para poner un número. Puede ser que algún mes otra vez, por alguna condición estacional, puedas estar un poquito más abajo y otra vez por condiciones estacionales puedas estar un poquito más arriba, pero me parece que para ir a la segunda, un quiebre definitivo de la tasa de inflación, todavía hay que acomodar precios relativos y hay que avanzar más en las reformas de fondo de Argentina, en donde está la reforma impositiva en serio, la reforma laboral, la relación nación-provincia. O sea, cada vez que el Estado Nacional estuvo bajando algo la presión impositiva nacional, o le cortó gastos, le cortó transferencias a las provincias, el superávit fiscal de la nación se convirtió en más impuestos en las provincias y más impuestos en los municipios. Con lo cual, lo vemos justamente con el tema impositivo en los municipios y las denuncias de los comercios últimamente. Claro, exactamente. Entonces creo que va a ser difícil, pero bueno, veremos, ¿no? Enrique, y el tema de la negociación con el fondo, vos en algún momento mencionabas tu inquietud y tus dudas de que efectivamente se pueda conseguir algún desembolso antes de fin de año o en los primeros meses de 2025. ¿Seguís pensando lo mismo? Bueno, a ver, hay dos negociaciones con el fondo pendientes, ¿no? Una es por la deuda que Argentina tendrá, o por los dólares que Argentina le tiene que pagar en los próximos 3 años al fondo, donde hay un año, el año que viene, que es solo intereses, 2.600 millones de dólares, para dar en números redondos, y después hay intereses y capital. Cuando miran los 3 años son algo así como 13.000 millones de dólares. Y la otra negociación sería por fondos frescos para tener en la vitrina del Banco Central y respaldar una política cambiaria distinta, respaldar el tipo de cambio. Entonces yo te diría, primero, al fondo no le conviene tener a su principal deudor sin un acuerdo. O sea, Argentina es el principal deudor lejos del Fondo Monetario, y tener a su principal deudor refinanciado a 10 años sus cuotas y no tener ningún acuerdo con ese principal deudor no es una situación cómoda para el fondo. Y a Argentina no le conviene no tener al fondo como
como diría el presidente Bausili, del presidente de la Banco Central, me refiero como socio, porque si bien el prestigio del fondo se ha deteriorado muchísimo en estos años, sobre todo por los acuerdos con Argentina, tener un acuerdo con el fondo te da cierto barniz de que alguien está mirando los números y la política económica. Ahora, dicho esto, el fondo no le gusta esta política cambiaria, lo ha explicitado el staff en sus distintos reportes en los últimos tiempos, porque quiere un tipo de cambio único, reconoce o indica que hay cierto atraso en el valor del tipo de cambio, en fin. Ahora, por otro lado, el gobierno le está ofreciendo un récord fiscal que Argentina no ha tenido en décadas, diría yo, y además, otra vez, si le aceptaste a Massa o a Fernández las barbaridades que se le aceptaron, es más difícil ponerse duro ahora. Pero yo creo que ahí el Estado del Fondo va a exigir o va a negociar otro esquema cambiario o algo parecido, y por supuesto siempre está la política detrás, porque el Estado del Fondo tiene la dureza que tiene hasta que el board o alguien importante le dice mira para otro lado, porque si no, no hubiéramos tenido los acuerdos que tuvimos antes, y el fondo tampoco quiere ser la causa de una crisis argentina, ni mucho menos. Entonces yo creo que va a haber una negociación, creo que no va a ser fácil esa negociación, y por otro lado no tengo claro si como creo que vos lo sugerías en la pregunta, no tengo claro si el gobierno quiere un acuerdo con el fondo durante el año electoral o prefiere tratar de arreglársela sin el fondo hasta después de las elecciones, pero me parece que la realidad se impone y que tanto para el fondo como para Argentina va a ser bueno tener un acuerdo, ¿no? Enrique, muchísimas gracias como siempre, te extrañamos escribiendo en Perfil, te mandamos un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Gracias, un abrazo grande a ustedes. Vamos a hablar con el economista Enrique Seguach.